también sabiendo que el papel del Estado está en la protección y promoción del débil, en la paz social. Cuando hemos visto conflictos, y en relación con la megadiversidad, hemos visto conflictos, por ejemplo, amazónicos, en Piura, donde resido, conflictos mineros, en otros sitios del país también. A mi modo de ver, muchos de esos conflictos surgen por falta de la autoridad del Estado, por falta de un papel claro del Estado en función de la protección, la promoción del débil. Si, llamémosle a quien fuere el débil, se da cuenta de que el Estado le protege, eso no le llevará a actuar por su mano, es decir, a causar problemas, interrumpir carretera, etc. Creerá. Cuando falta autoridad, falta esa confianza en que lo que está diciendo y que las medidas que se dan son realmente las adecuadas para la persona, su familia, su entorno, etc. Hay tantos otros papeles del Estado. Sachs dice, por ejemplo, la frase que aquí señalo: para acabar con la extrema pobreza, el hambre y las enfermedades, no son suficientes las fórmulas tradicionales del crecimiento económico. El imperio de la ley, la seguridad, el control de la corrupción, el libre comercio, no son suficientes, son necesarias. Si se prescinde de ellos, no se superan estas situaciones de déficit. Hacen falta, por parte del Estado, inversiones públicas en agricultura, sanidad, educación e infraestructura. Esta inversión es un complemento, no sustituye a la inversión rentable del sector privado. Papel de la universidad. Aquí hay otro gran vacío. Aquí es donde más me he movido mi desarrollo profesional. La universidad tiene como dos funciones primordiales. Así como el Estado no puede hacer dejación de las suyas, la universidad no puede hacer dejación de estas dos funciones. Se habla de la función docente y la función investigatoria. A ver, en mi época de estudiante se hablaba mucho de la proyección social. Realmente la proyección social es la proyección de estas funciones hacia el Estado. No es la ir repartiendo juguetes o la ir de, no sé, caramelos, digamos, o frazadas. Esa, si acaso, es función del Estado. La universidad tiene una función social mucho más importante. En el campo de la función docente, la formación de los profesionales dirigentes que el país requiere, la dirigencia del país. Y no es poca cosa. En este momento podemos echar una mirada al panorama universitario en el país y estremece. Pero no porque haya cantidad de universidades, de alumnos, porque se enseña una cosa muy barata, sino porque se está descuidando la formación de la dirigencia del país. Si no hay dirigencia del país, el país va como va, la universidad misma no se arreglará, en fin. Habrá una proliferación de facultades de medicina, una proliferación de universidades, todas movidas por algo que no se puede entender respecto a la universidad, movidas por el lucro. O sea, antes faltaba iniciativa en el desarrollo universitario, porque quizá está demasiado metido en un planteamiento ideológico. Ahora, ha ido al otro lado, le mueve simplemente el lucro. Y sufre el país por la falta de formación de los profesionales dirigentes que el país requiere. Y la otra función, que quizá es la primera, la investigación. Importante estos días, se ha visto una serie de tareas de investigación sumamente importantes para el desarrollo del país. La primera o segunda, no sé, quizá no hay primera ni segunda en esta función de la universidad, está en el desarrollo y transmisión de la ciencia y de la cultura, del saber. O sea, más que el desarrollo, más, que no la niega, que el desarrollo de la ciencia puramente
experimental, concreta, de la ciencia, que se hace cultura, que se hace saber, es decir, que sirve cabalmente al desarrollo de las personas, de la sociedad, etc. Podríamos denominarlo pues, investigación integrada en un conjunto. Cuando la universidad cumple este papel, está en disposición de servir realmente a la sociedad. Este papel indudablemente es muy extenso. Estamos hablando de funciones de la universidad, no necesariamente de cada uno de los profesores o los participantes de la universidad. Cada quien desarrolla su tarea, una determinada tarea, pero la universidad en su conjunto debe ser capaz de formar diligencia y debe ser capaz de aportar ciencia, saber a la sociedad. Si no, no cumple su papel. Desde este punto de vista es que actúa relacionándose con el Estado. Por ejemplo, puede haber muchas formas de que la universidad intervenga en el desarrollo del país, en el desarrollo social, en el desarrollo de salud, etc. Uno es el asesoramiento del Estado, no la suplencia del Estado. Así como el Estado no le corresponde suplir a otros que puedan desarrollar una tarea, digamos, con eficacia, lo que tiene que ver el Estado es que esa tarea, que la desarrolle con eficacia, realmente sirva, no sea de lucro puramente, por ejemplo, no sea por intereses mezquinos, no vaya fuera del país y al mismo tiempo sea eficaz, económicamente hablando, financieramente hablando. Eso corresponde al Estado, no suplir a otros. Igual, a la universidad no le corresponde suplir al Estado, y como tampoco, aunque no voy a referir a ella incidentalmente, a las otras entidades a las que me he referido. No le corresponde suplir al Estado, por supuesto, a ninguna empresa. No le corresponde suplir al Estado, el papel propio suyo, a una ONG, a un organismo internacional. Cada uno tiene su propio ámbito de trabajo. Asesoramiento al Estado y asesoramiento a la sociedad, en todos sus niveles. Y aquí me referiré al terminar brevemente a una experiencia de Piura que es justamente referido a la atención primaria de salud. A una experiencia abierta, referido a atención primaria de salud. Cuando hablamos de formación de los profesionales dirigentes, nos referimos fundamentalmente al pregrado universitario. Pero también nos podemos referir a toda persona con liderazgo, en todos los niveles. Y creo que también es papel de la universidad facilitar esa formación a una persona que tenga capacidad de liderazgo y capacidad de servir a su comunidad con eficacia, con cabeza, etc. A eso me refería con este trabajo que es un programa de investigación y acción médico-social APSMP-OLDES. Lo menciono simplemente como una experiencia que nos haya servido en Piura para trabajar un poco en este ámbito. Antes quizá, un recuerdo sobre la atención primaria de salud. Ustedes lo conocerán bien. En 1977 la Organización Mundial de la Salud definió una nueva política sanitaria que podía resumirse en estas palabras, y este eslogan que se manejó durante mucho tiempo, bueno, un cierto tiempo. Salud para todos en el año 2000. El año 77. El año 78 fue la célebre conferencia de Alma-Ata, actualmente se llama Almaty. En ese momento era la capital de Kazajstán, la República Soviética, y allí nace, en la declaración de Alma-Ata, nace la atención primaria de salud.
una estrategia para hacer viable, que buscaba hacer viable este planteamiento, salud para todos, en el año 2000. Estamos en el año 2010, con lo cual es interesante ese estudio de cómo se cumplió o no se cumplió, etcétera, este planteamiento, cómo no se cumplió en muchos aspectos, ¿no? Esta es la definición de la atención primaria de salud, esa estrategia para cumplir ese objetivo. Sacar el mayor partido posible de los recursos locales, nacionales, participación de la comunidad en la planificación, organización, funcionamiento y control, y para eso desarrollar en la comunidad la educación apropiada para que sea capaz de intervenir en esa función. Esta tendría que ser como la filosofía y la declaración de la masa está escrita, la letra, de esa estrategia con la que se pensaba que se podría lograr aquel objetivo. Llegó el año 2000, lo hemos visto pasar, con esta meta gravemente incumplida, aun cuando se habían logrado pasos adelante. Uno de los pasos fue el haber creado conciencia de la importancia de la atención primaria de salud para lograr esos objetivos. Otro, quizá a favor o en contra, no lo sé, el desarrollo que comenzó a tener el mundo, el desarrollo socioeconómico que comenzó a tener el mundo en esos años ya últimos del siglo pasado. No sé si a favor o en contra. Hay opiniones, posiblemente las dos cosas a la vez. Pero llega el año 2000 y sí hay una desigualdad en las condiciones sanitarias y el acceso a los servicios de salud era mayor, hice un trabajo por ahí, que 2 décadas antes. Se había incrementado aquello, no se había solucionado el tema, ¿no? Como dice eslogan, no se había llegado. Hoy en día, sin embargo, sigue el optimismo. Sigue el optimismo. Este informe, a los 30 años de la declaración de Alma-Ata, este informe presentado por la Organización Mundial de la Salud y las declaraciones de la directora de la OMS, habla de que sigue siendo más necesaria que nunca la atención primaria de salud. Sigue siendo más y se da una serie de explicaciones, una serie de motivos que hacen ver que sí. Una atención primaria de salud, lógicamente, puesta al día, modificada de acuerdo a la situación actual, pero con los mismos parámetros, esos mismos parámetros de organización, de intervención de la comunidad, de corregir errores que se habían dado. Por ejemplo, uno de los errores que se habían dado es el haber entendido la atención primaria como atención incipiente, como atención para los pobres, como atención peor, digamos, peor en su, o sea, esencial, cuando en la filosofía aquí donde estaba bien su integración dentro del sistema de salud, es la atención primordial, y al mismo tiempo, como valor importante, el despertar a la comunidad en la atención de sus propias realidades, es decir, esa definición que para mí hace un momento, desarrollar en la comunidad capacidad autónoma de manejo de los propios problemas. Y otra cosa más, que en el actual planteamiento se rescatan, se plantean modificaciones para situarse y para ver con esperanza este futuro, pero fíjense, se ha modificado ya no hablamos de para 30 años, para 20 años, se habla de salud para todos en el siglo XXI, lo cual es acorde también con el avance de la ciencia. Hemos visto estos días que la ciencia, la experiencia, la investigación ha avanzado una enormidad. Pero ¿qué es lo que caracteriza al inicio del siglo XXI? Que junto a ese gran avance en la ciencia, la meta de lograr éxito completo, podemos decir, está cada vez más lejos. No cada vez más lejos, cada vez más cerca, pero muy lejos.